Ciencia Fresca. Un espacio de cienciaes.com Para explicar con calma y con rigor la ciencia más reciente. Con Ángel Rodríguez Lozano y Jorge Laborda Fernández. Ciencia Fresca se elabora gracias a las donaciones de las personas que nos escuchan. Si desea colaborar con nosotros, visite nuestra página web cienciaes.com. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buena ciencia. Un saludo en este nuevo episodio de Ciencia Fresca. Ya habéis oído a Jorge, ahí está. Buena ciencia, Jorge. Hola, buena ciencia, Ángel, ¿qué tal? Y aquí, como sabéis, Ángel Rodríguez, en Madrid. Jorge, ahí en Albacete. Bienvenidos a Ciencia Fresca otra vez. Hoy creo que comienzo yo. Vamos a ir rápidamente a dar los titulares. Yo voy a hablar del agua. Parece mentira que a estas alturas se sigan investigando y encontrando cosas nuevas del agua. El agua no como un líquido, sino como dos. Y luego explico, es un experimento que se ha hecho sobre agua sobreenfriada, lo explico después. ¿Y tú de qué vas a hablar? Pues yo voy a hablar de las verdades y las mentiras del sesgo partisano, que se llama, unos interesantes experimentos que intentan explicar por qué creemos lo que favorece a los nuestros, entre comillas. Como decía una frase de algún político, es que ya vivimos un tiempo en que ya no sé quiénes son de los nuestros, decía uno, ¿no? Bueno, pues sí. Sí que lo sabemos y además eso de ser de los nuestros tiene bastante importancia en lo que creemos. Y hay unos experimentos que dan evidencia o proporcionan evidencia de este sesgo y de sus causas. Bueno, pues primero vamos a irnos al agua sobreenfriada, y esto ya requiere alguna que otra explicación. Por eso propongo primero un experimento que supongo que muchos habrán hecho o habrán notado, ¿no? Que consiste en meter un vaso de agua o una botella de agua en el frigorífico. Muchas veces la ponemos, se queda ahí un tiempo, nos olvidamos de que hemos metido la botella de agua. Si es de plástico no se rompe, la sacamos del frigorífico y observamos que está en estado líquido, a pesar de que la temperatura está por debajo de 0 grados. Y basta con darle un toquecito y ese golpecito es suficiente para que de buenas a primeras se convierta en un bloque de hielo. Bueno, yo eso lo he observado curiosamente con la cerveza. Con la cerveza sí que me ha pasado. Que la sacas y está líquida y luego cuando abres la cerveza, entonces es cuando se congela. Instantáneamente. Claro, la cerveza es fundamentalmente agua, y cuando el agua está en estado líquido por debajo de 0 grados es, como he dicho, lo que llaman agua sobreenfriada, porque el agua en ese caso no estaba a 0 grados, que es donde se supone que existe ese cambio de fase de líquido a sólido, de agua a hielo, sino que estaba muy por debajo de esa temperatura. De hecho, se puede conseguir el agua sobreenfriada, pues puede llegar hasta los 40 grados bajo cero tranquilamente, sigue siendo líquido y está en ese estado en el que cualquier perturbación hace que se congele inmediatamente. Pero tiene que ser agua muy pura, ¿no? Tiene que ser, a esas temperaturas ya, cualquier impureza podría que se congelara. Claro, esa es la cuestión. Si el agua no la perturbamos, que está ahí en el frigorífico, para congelarse lo que necesita es partir de una impureza, de una pequeña partícula, de una superficie en la que depositarse. En ese momento es en el que comienza a crearse el hielo y de ahí va creciendo hasta que se congela todo el volumen. Es como esas imágenes que a lo mejor se pueden ver por internet de cómo crecen los copos de nieve, ¿no? Que van creciendo. No es que de repente aparezca el copo, sino que va produciendo un crecimiento de los cristalitos del agua como se va depositando y se forman esas estructuras. Exactamente, hay una partícula, esa partícula probablemente tiene una cierta carga. Las moléculas de agua son polares, es decir, que tienen una parte positiva y una parte más negativa. Entonces ahí se adhieren primero por una atracción electrostática las moléculas de agua, y a partir de ahí ya se van juntando las distintas moléculas y va creciendo ese hielo. Eso es el crecimiento normal. El agua sobreenfriada pues produce, en ese ejemplo de una lata o
una botella metida en el frigorífico, pero hay más casos en los que se produce el agua sobreenfriada. Por ejemplo, hay ciertos días en los que la temperatura baja por debajo de 0 grados. Sin embargo, las gotas de agua que van cayendo están sobreenfriadas, es decir, todavía no son hielo, pero en cuanto tocan el piso, en cuanto tocan la carretera, en cuanto tocan cualquier superficie, se congelan rápidamente. Yo eso lo he vivido, se ve mucho en Estados Unidos cuando estaba allí, lo que llamaban la lluvia helada, y era impresionante porque además dejaba una capa de hielo sobre las ramas de los árboles que parecía que los habían envuelto en hielo, un hielo transparente además, y era, bueno, yo no lo había visto hasta que no llegué allí. Aquí en España yo no lo he visto esto, a lo mejor en alguna zona del norte, pero desde luego es impresionante. Sí, sí, efectivamente, el agua que se hiela al tocar algo, ¿no? Y además es muy peligroso porque, claro, cuando cae sobre una superficie, sobre una carretera, lo que se forma es una placa de hielo. Esas placas de hielo que se forman en las carreteras en las noches muy frías se deben precisamente a eso, que va cayendo esas gotitas y se van instantáneamente, se están convirtiendo en hielo. También hay un efecto muy clásico que es en los aviones. Los aviones, ya sabéis que vuelan a una altura en la que puede haber tranquilamente de 30 grados bajo cero. Ahí sí hay gotas de agua sobreenfriada, al chocar con las alas de los aviones lo que se produce es un hielo. Por eso los aviones llevan en las alas un sistema de calefacción que lo que hace es fundir ese hielo para evitar que, si no, por el propio peso se iría acumulando hielo, y eso pasó en los principios de la aeronáutica. Hubo bastantes accidentes debidos a eso. Bueno, pues eso es el agua sobreenfriada. Claro, el agua es al final un líquido maravilloso, y además un líquido extraño. O sea, parece que va contra natura, porque mientras una sustancia normal, siendo gas, tiene una densidad, por supuesto, muy baja, es decir, hay muy pocas moléculas en ese gas en un volumen muy grande, se convierte en líquido, y es decir, se concentra, gana densidad. Ese líquido, cuando se convierte en sólido, se congela, pues lo que hace es apelotonar más, podemos decir, las moléculas, y crear todavía una estructura más densa, de tal manera que si tomamos, por ejemplo, pues hierro y lo fundimos, pues ese hierro cuando se solidifica, se sumerge, pues cae al fondo del hierro líquido, ¿no? Y eso es lo normal. Con todas las sustancias prácticamente que existen ocurre, menos con el agua. Resulta que el agua hace algo que nadie espera, y es que a medida que va bajando la temperatura, va ganando densidad. En eso no es muy diferente a los otros líquidos. Pero resulta que cuando llega a los 4 grados centígrados sobre cero, esa tendencia cambia totalmente, se da la vuelta. En lugar de contraerse, que sería lo lógico hasta llegar a hacerse hielo a los 0 grados, resulta que empieza a expandirse. Sí. Y eso cambia radicalmente todo lo que sucede en todos los lugares donde existe agua líquida. Para hacernos una idea de hasta qué punto es importante esto, imaginemos, por ejemplo, una superficie de agua, un lago. La temperatura durante el día está por encima de esos 4 grados. Pongamos a 20. Vamos a tomar una medida simplemente para hacernos una idea de lo que sucede. Por la noche la temperatura baja. Y la temperatura va bajando, y lógicamente el agua, que está en contacto con la atmósfera, va bajando también su temperatura. Como la superficie se está enfriando y está más fría que en el fondo, es más densa, porque el agua está más fría, se va hundiendo. Es decir, el agua fría va bajando hasta el fondo y va siendo renovada, se está produciendo ahí una renovación, porque el agua del fondo, que está más caliente, va a la superficie porque es menos densa. Pero cuando llega a los 4 grados centígrados, la superficie empieza a hacer lo contrario. Es decir, como el agua se expande, ya no se hunde, ya es más liviana que el agua que está por debajo. Por lo tanto, lo máximo que puede alcanzar el fondo del lago son esos 4 grados centígrados. La superficie sigue enfriándose, pero ya se queda arriba, ya no se hunde, y por lo tanto empieza a crearse una capa más fría en la superficie. Incluso llega un momento en el que la superficie se hiela, pero abajo, en el fondo, sigue estando a 4 grados, sigue estando líquida. Por lo tanto, tenemos lo contrario de lo que ocurría, por ejemplo, con el ejemplo del hierro, y es que al final todo lo que se solidificaba se iba al fondo y el hierro se iba solidificando del fondo hacia arriba. Aquí ocurre al revés. El agua se solidifica arriba y está más líquida y más caliente debajo. Ese hielo es una capa protectora que permite
muchísimas cosas. Entre otras cosas, permite que durante el invierno se conserve la vida. En un río, por ejemplo, que los peces puedan nadar, que las plantas puedan seguir creciendo o que no se congelen, porque la superficie que está helada los protege, porque como flota, se mantiene ahí arriba e impide que el fondo se congele. Esto es muy importante. No habría vida en la Tierra. Si fuera el hielo más denso que el agua, pues fíjate lo que pasaría. Se congelaría en invierno, se hundiría. Se volvería a congelar, se volvería a hundir. Entonces, todo el mar se hundiría hasta el final. En verano se fundiría solo la parte de arriba, que es la que recibiría el calor, pero la parte de abajo del océano seguiría congelada. O sea, tendríamos un planeta congelado prácticamente, salvo quizás en alguna zona del Ecuador, ¿no? Pero el fondo de los océanos sería todo hielo. Claro, eso es, tendríamos un planeta que sería prácticamente una bola de nieve, porque solo en unos momentos determinados del año se descongelaría la superficie en la mayor parte del planeta. Por supuesto, los ríos, que tienen menos capa de agua, se congelarían completamente, no podría haber peces ni plantas. Así que le debemos la vida a esa propiedad tan rara del agua, y que no es otra que pierda densidad, se haga menos densa cuando baja por debajo de esos 4 grados y por lo tanto el hielo flote sobre el agua. Le debemos la vida al agua. Menos mal que el agua es así, porque si no, desde luego ya digo que no estábamos aquí hablando del tema. Claro, y además las características del agua son tan impresionantes, tiene tantas propiedades que son importantes, por supuesto, para la vida y por supuesto para entender cómo funciona el mundo a nuestro alrededor, que sería larguísimo explicarlas en este corto espacio de tiempo, ¿no? Porque tiene una capacidad calorífica muy grande, es decir, puede almacenar muchísima cantidad de calor sin que suba su temperatura. Eso nos permite, por ejemplo, que al sudar nos refresquemos estupendamente. Otra capacidad, por ejemplo, es la tensión superficial. Es decir, en la superficie se crea una especie de red que permite además ascender por capilaridad el agua desde las raíces hasta el cogollo de la planta contra la gravedad, y cada una de esas propiedades ya daría para un programa. Pero vamos a centrarnos en lo que nos traía hoy, a pesar de todo lo que sabemos del agua, se sigue investigando. Es decir, sigue dando sorpresas con la cantidad de solo cosas. Es H2O, ¿eh? Solo es H2O el agua. Eso, es H2O, pero efectivamente es H2O, es decir, tiene un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno, pero están colocados de tal manera que no son simétricos. Es decir, había un profesor mío que decía que la molécula de agua era como la cabeza de Mickey Mouse, ¿no? Los átomos de hidrógeno son las orejas y el oxígeno en la cabeza, como es más gordo, ¿no? Pero claro, ¿eso qué ocurre? Pues que hace que esa molécula, como he dicho antes, pues tenga una carga, digamos, descompensada. Por un lado es más positiva, por otra parte es más negativa, y eso hace que se atraigan unas moléculas a otras de una forma muy especial, que le llaman puentes de hidrógeno, una forma de atracción más débil que un enlace químico, pero es más fuerte que si no existe enlace. Por lo tanto, de ahí viene toda la historia del agua. A ver, los puentes de hidrógeno fundamentales, por ejemplo, en la estructura del ADN. La información se copia por puentes de hidrógeno. No es la molécula del agua, pero son los mismos enlaces en los que forma parte el agua los que son capaces de mantener la información y de copiar la información que está en el ADN. O sea que ese tipo de enlace es efectivamente lo suficientemente fuerte como para ser estable a temperatura ambiente y no romperse fácilmente, pero lo suficientemente versátil como para romperse cuando se tiene que romper, para leer esa información. O sea que realmente está ahí justo en la zona intermedia, ¿no? La zona perfecta para mantener información y al mismo tiempo que sea accesible esa información. Es realmente fascinante todo Es esto. fascinante. Bueno, pues cuando hablamos de hielo, por ejemplo, pues esas moléculas se pueden reorganizar, se pueden organizar de una forma muy ordenada, que es una estructura cristalina, forman un cristal, es decir, se mantienen a una determinada distancia, que curiosamente es una distancia mayor que la que existe cuando está en estado líquido, en la que esos puentes de hidrógeno se están generando y están moviendo continuamente, y que por lo tanto ocupan menos espacio. De ahí viene que el hielo ocupe un espacio mayor y por lo tanto tenga una densidad más pequeña y pueda flotar en el agua. Pero puede existir también un hielo amorfo, es decir, un hielo en el que las moléculas están más desordenadas.
Eso es. Mira, la imagen que yo tengo, que esto a veces se lo explico a los alumnos, es imagínate gente que está en una habitación y se están moviendo en la habitación, ¿no? Y ahora les dices que tienen que, la manera en que tienen que estar en la habitación es con los brazos extendidos y uniéndose las manos. Y solamente puede ser de esa manera como esto. Es decir, antes no se unen las manos, pero después solo pueden estar con las manos unidas. Evidentemente, la distancia que hay entre dos personas será mucho mayor si se tienen que unir con los brazos que si pueden pasear de manera, digamos, libre por la habitación, ¿no? Pues cuando se están paseando por la habitación es el agua líquida y cuando están unidos por las manos sería el agua cristalina, el hielo. Claro, evidentemente ocupa más espacio, ¿no? Es menos denso, hay menos densidad de población, si quieres, de personas, cuando obligo a las personas a unirse a esa distancia de los brazos. Pues lo mismo le sucede al agua. El agua, cuando está en el hielo, tiene que estar unida, o sea, se unen moléculas entre sí a la máxima distancia. No hay otra posibilidad. Bueno, pues existen entonces dos formas de hielo que pueden estar. Ese hielo en el que está perfectamente organizado, que lógicamente necesita un tiempo para organizarse, es decir, no se colocan todos tus alumnos con el tiempo suficiente para enlazarse las manos, sino que la temperatura baja demasiado rápido y entonces no llegan a reorganizarse del todo. Entonces hay un hielo amorfo, que le llaman, que es un hielo que no es cristalino, no están organizados todos y por lo tanto es más denso que el hielo cristalino. O sea que hay unas diferencias, hay dos tipos de hielo. Bueno, pues con esa idea resulta que cuando empiezan a estudiar cómo se comportan las moléculas del agua, pues hace tiempo que se propuso una idea similar, pero para el agua líquida. Es decir, que el agua líquida también tuviera esas dos opciones. Lógicamente estamos hablando de agua líquida sobreenfriada, es decir, estamos hablando de agua que se mantiene en estado líquido muy por debajo de esos 0 grados, que es el punto de congelación a presión normal. Es un agua que lógicamente las moléculas se mueven a menor velocidad, que permite ciertas conexiones que no serían posibles cuando la temperatura es más grande. Entonces, pues se propone que hay dos tipos de agua. Un agua en el que, debido a esas condiciones muy especiales y a una temperatura muy, muy baja, pueden, digamos, organizarse por dominios, es decir, habría zonas en las que las moléculas se podrían organizar y estructurar como si fuera hielo, pero sin ser hielo, y otra en la que estarían más libres en sentido amorfo, y esos conjuntos de dominios podrían coexistir dentro del agua líquida sobreenfriada, lógicamente. Y de tal manera que se había determinado, y ya se había dicho hace tiempo, que ese estado especial en el que coexisten las dos formas, es decir, esa forma un poco estructurada y esa forma más desordenada del agua, podría existir a unas temperaturas que podrían oscilar entre los 42 grados bajo cero y los 172 grados bajo cero. Claro, estamos hablando de temperaturas bajísimas. En condiciones normales, claro, demostrar eso era prácticamente imposible, porque a esas temperaturas conseguir agua sobreenfriada es muy difícil, porque lo normal es que esté formando un hielo y además un hielo bastante consistente. Entonces, no se había podido investigar realmente a qué temperatura. Ese margen de temperaturas tan amplio, de hecho, tiene un nombre en física que le llaman tierra de nadie del agua. O sea, que tierra de nadie, bueno, ni Dios había conseguido. Es curioso que le llamen tierra de nadie cuando tendría que ser agua de nadie, ¿no? Agua de nadie también, es verdad. Bueno, pues lo que se ha hecho ahora es una investigación, un grupo de investigadores dirigido por tal Seon-Ju del Departamento de Química del Post-Tech de Puhan, en la República de Corea, y una investigadora que es Marjorie Lamparada del Departamento de Física de la Universidad de Estocolmo, que han tenido una idea, y es decir, bueno, vamos a ver cómo podemos conseguir ese agua sobreenfriada a esa temperatura tan baja para ver si podemos observar lo que teóricamente se dice que es la coexistencia de esos dos tipos de agua líquida, ¿no? Pero claro, había que conseguir ese agua sobreenfriada. Entonces lo que han hecho ellos es partir de ese hielo a temperaturas muy bajas. Ese hielo, como hemos dicho, puede ser cristalino o amorfo, y en unas condiciones
obviamente muy especiales, suministrarle, digamos, un golpe de calor a base de un láser de infrarrojo, que momentáneamente lo que hace es fundir ese hielo en un espacio muy determinado y convertirlo en un tiempo pequeñísimo. Estamos hablando de tiempos del orden del nanosegundo, es decir, temperaturas muy bajas, tiempos muy pequeños, convertir ese hielo en agua líquida y analizar de alguna manera cómo se estructuran las moléculas de agua en ese estado. Sería como hacer burbujitas de agua dentro del hielo. Exacto, dentro del hielo. Entonces, y lo que hacen es intentar ver cómo se estructuran las moléculas de agua dentro de ese espacio en el que existe ese agua sobreenfriada a tan baja temperatura. ¿Y cómo hacen eso? Pues eso lo hacen utilizando rayos X. Los rayos X permiten ver cómo se estructuran, cómo se organizan los átomos y las moléculas. De hecho, se han utilizado y se viene utilizando de toda la vida. Incluso el ADN que tú mencionabas antes fue descubierto gracias a la imagen que consiguió Rosalind Franklin de una molécula de ADN precisamente por difracción de rayos X, ¿no? Y a la cual, claro, luego no le pudieron dar el premio Nobel. Y bueno, de hecho ella murió antes de cáncer de mama, que se sospecha que pudo ser debido en parte a las dosis de rayos X que pudo recibir en los experimentos. Porque en aquellos años, que estamos hablando de los años treinta y tantos del siglo pasado, o sea, cuarenta y tantos, pues no se conocía tanto bueno, de hecho no se conocía el ADN, con lo cual no se conocía la influencia que los rayos X podían tener sobre el ADN. O sea que claro. Aunque eso ya daba una idea, o sea, pones rayos X, ves la estructura, ves que esa estructura puede romperse en un momento determinado, ya de ahí sale la idea de que evidentemente esas radiaciones no son muy allá, no nos vienen muy bien. Bueno, pues utilizando estas técnicas, que lógicamente son técnicas muy sofisticadas, lo que han conseguido precisamente es ver o analizar o estudiar la estructura del agua en ese agua sobreenfriada con esas temperaturas. Entonces, han podido delimitar dónde existen, en qué condiciones existen esos dos dominios, es decir, ese dominio de agua, insisto, agua líquida. Pero digamos, la normal sobreenfriada y luego la otra, ¿no? Las dos son sobreenfriadas, pero una tiene una estructura un poco más ordenada. Sí, las dos son sobreenfriadas, pero una sería como la cristalina, una sería como la más cristalina y la otra la más amorfa. Claro, que en principio lo que detectaban era que había se distribuía ese agua por dominios, ¿no? Dominios más ordenados en medio de otros dominios menos ordenados. Y que en un momento determinado, a una temperatura determinada, eso cambiaba bruscamente y se formaba o un dominio o el otro. Entonces, ese punto es el punto crítico del que están hablando. Ese punto crítico además mostraba otras peculiaridades, y es que añadían energía. Es lo mismo que ocurría con lo que estábamos diciendo cuando se pasaba del agua al hielo y demás, que el agua absorbe una cantidad de calor, y que esa cantidad de calor, una parte va dedicada a la subida de temperatura, pero también puede ir una parte simplemente a desorganizar la estructura. Por lo tanto la temperatura se mantiene mientras está absorbiendo. Pues han observado ese salto también ahí, es decir, que apenas en un momento determinado a esas temperaturas que ellos ya han delimitado, y que han delimitado entre 63 grados bajo cero más menos 8, dan una variación ahí. Eso sería como una especie de otro punto en donde hay un cambio de fase, digamos, en el agua líquida. Es exacto, un cambio. O sea, igual que a 0 grados es un cambio de fase de líquido a sólido, ¿no? 0 grados sería un punto de cambio de fase. Ahí habría otra especie de cambio de fase en las aguas sobreenfriadas, ¿no? Es impresionante. A mí me parece impresionante dos cosas, las que me has mencionado. La primera es que algún físico teórico o alguien hizo algo, sabiendo cómo es el agua, teorizó la posibilidad de que esto pasara a menos no sé cuántos grados. Es decir, eso ya es predecir que hay algo que va a pasar en el agua, lo cual a mí me parece como magia. O sea, lo que yo sé que es obviamente otro dominio de la ciencia, a mí esto me parece espectacular, que nadie, con matemáticas, ¿no? Con técnicas matemáticas y sabiendo cómo va el agua, me predice
que va a pasar esto a tal temperatura. Y luego ya la segunda parte es que van y lo miran con rayos láser, ¿sabes? Se inventan una técnica para... No, pero previamente lo habían mirado y lo habían mirado y habían decidido un margen de ciento y pico grados, ¿no? Que por ahí debe de andar. Ya, claro, claro. Sí, 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 por eso digo que tendría que estar ahí, por ahí debería estar. Claro, claro. Entonces van, lo hacen y ¡pum! Lo encuentran, ¿no? O sea, en un líquido, pues eso, tan aparentemente sencillo, que es un poco para que tengamos un poco la idea también de la humildad que tenemos que tener con la ciencia, ¿no? O sea, porque claro, el agua, bueno, el agua esto está chupado, ¿no? El agua, el hielo, el gas, en fin, sabemos cómo va el hielo, sabemos cómo se organiza. A ver, todo es bastante más complicado de lo que de entrada te parece a ti que puede ser. Y esto estamos hablando, pues eso, de una molécula de H2O. Además, el Mickey Mouse de las moléculas, como decías tú antes, ¿no? Exacto. Y Pero además es que cuando te cuentan una historia, ¿no? A mí lo que me maravilla de todo esto es que te cuentan historias, ¿no? Nos inventamos cuentos que nos parecen maravillosos, que nos parecen magia. Pero magia como esta no se le habría ocurrido a nadie. O sea, es que el mundo en sí, cuando llega a la ciencia y lo desentraña, descubre que tiene mucha más magia de la que podamos imaginar. Es lo que me parece más y importante. aparte, Bueno, con pues, esa magia podemos hacer cosas de verdad. Me refiero, podemos aplicar una tecnología, podemos, no sé, generar aparatos electrónicos, ordenadores, fármacos, algo que funciona, que parece magia, pero que no es la magia de las novelas y la magia de los cuentos, con eso no hacemos nada en la realidad, porque esa magia evidentemente no es real. Pero la magia de la ciencia sí es real y es útil. sí, ¿no? Y además no solo se investiga aquí, recientemente he puesto un hablando con científicos que es una entrevista a un investigador español que también ha estado investigando cómo interacciona el agua con el grafito. Y precisamente ahí también había otra cuestión que nadie había podido resolver y que sin embargo ellos han dado ya con la respuesta. Lo que quiere decir que el agua todavía tiene secretos por descubrir y que cada vez nos sorprenden más, ¿no? Bueno, esperemos que a lo mejor con el agua podemos descubrir todos los secretos. Igual con el agua se puede, porque al fin y al cabo sigue siendo H2O. Sigue siendo Pero H2O. desde luego con otras cosas, descubrir todos los secretos va a ser más complicado. Sí, 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 ahí pasa mucho como el tema del que vas a hablar, ¿no? Una Sí, cosa es una persona y otra cosa una sociedad. En este caso, las moléculas de agua se relacionan entre sí de una manera muy especial y eso da como consecuencia muchísimas posibilidades, ¿no? exactamente, exactamente. Y efectivamente, cuando las cosas empiezan a formar ya no son solo moléculas solas o personas solas, sino que forman parte de un sistema más complicado, más interacciones, es cuando las cosas, bueno, se hacen más complicadas, pero también mucho más interesantes. Claro, claro, por Y sí, supuesto. sí. Bueno, pues vamos allá, vamos a tu Sí, tema. esta vez ha sido al revés porque nos has metido en lugar de irnos al espacio exterior, nos hemos metido en el espacio interior de la molécula de agua muy pequeña y ahora nosotros nos vamos a meter en el espacio de la sociedad humana, ¿no? Y, como decía antes, vamos a hablar de las verdades, las mentiras y un sesgo, el sesgo partisano, que es un sesgo que quiere decir que vamos a creer con más probabilidad alguna cosa que otra, pero no basado en hechos, sino basado en algo que nos sesga, valga la redundancia, es decir, nos inclina a creer algo que para lo que no tenemos toda la evidencia, ¿no? Entonces, la cuestión es esta, bueno, tenemos un problema en las sociedades ahora, ¿no? O sea, ahora mismo todo esto está en los informativos todos los días. Las redes sociales, la información que llega, los bulos que hay, cuál es verdad, cuál es falsa. Tenemos todos los días una cantidad tremenda de información que nos llega por varios medios y estamos en una especie de océano informativo. Y descubrir dónde está la verdad es que es muy difícil. Es muy complicado. Es la única verdad que existe, que la verdad es que es muy difícil. Exacto, o sea, desde luego es muy difícil de identificarla. En cualquier caso, no, claro, tenemos que navegar en ese océano de información que nos lleva y esto pues tiene sus riesgos ahora mismo porque es verdad que nos pueden engañar, es verdad que si creemos cosas falsas y otros no las creen, pues nos separamos, tenemos problemas de convivencia en las democracias o incluso que no sean democracias, convivencia social normal. Hay problemas en la discusión pública, en fin.
todo este tipo Yo de... creo que esto ha existido siempre, ¿eh? Sí, sí, siempre. Y de hecho yo creo que antes existía más todavía, porque las personas no tenían acceso a información, entonces ahora por lo menos se puede investigar. Sí, aquel que quiere investigar. Y esto también es parte del sesgo. Hay gente que prefiere no investigar. O sea, me creo lo que me conviene y no investigo más. Y es un poco lo que habla de esto, ¿no? Es decir, pero en fin, una cosa muy importante que hay que decir es que estos sesgos que la gente tiene, es decir, creer algo que no es necesariamente verdad porque me conviene, no tiene que ver con una falta de capacidad para identificar lo verdadero de lo falso. Es decir, la gente, los estudios en psicología social sí que han demostrado que la gente en general es bastante buena, bastante competente para distinguir información verdadera de la información falsa. O sea, no somos que nos cuentan cualquier cosa y nos lo creemos, ¿no? O sea, tendemos a tener una mente crítica, pero tenemos una serie de sesgos que se ha descubierto también en la psicología, los estudios en psicología, que son sistemáticos. Es decir, errores de juicio que los vamos a cometer porque somos humanos. Sistemático quiere decir esto, ¿no? Y uno de ellos es el sesgo partisano. Y bueno, pues ¿qué es esto del sesgo partisano? Pues es una distorsión del juicio. O sea, no, obviamente no soy totalmente objetivo y tendemos a aceptar más fácilmente lo que nos conviene, lo que favorece a nuestro grupo, lo que, la información que pone en nuestro grupo, nuestras ideas o nuestra visión del mundo es favorable a ella y en cambio lo que la contradice, pues tendemos a no creérnoslo o a no hacerle caso, O ¿no? simplemente no escuchar. Es Exactamente. muy difícil desconvencer a un convencido, ¿no? Eso lo hemos dicho en alguna ocasión. Luego hablamos si me acuerdo de esto. Pero en cualquier caso, una información puede ser falsa, pero si apoya lo que yo creo de antes, me la tiendo a creer. A lo mejor tiene que ser muy falsa para que no me la crea. Pero un poquito falsa, me la creo. En cambio, una información verdadera que va en contra de lo que yo creo, pues no me la creo. O sea, me tienes que dar mucha evidencia, porque si no, no me la voy a creer. Y entonces esto es lo que es el sesgo partisano. Es decir, desde mi posición, yo ya estoy formando parte de una tribu, de un equipo, de lo que sea, o de otro, según esa información que me llega, yo voy a tenderla a aceptarla o a rechazarla, ¿no? Y eso tiene que ver con la identidad de grupo, con a qué grupo pertenece. Entonces, esto está muy bien demostrado. Es decir, que esto existe, está perfectamente establecido. Sí, además lo vemos todos los días. O sea, basta con ponerse a hablar con un amigo de cosas que en la que uno cree una cosa y otra, y cada cual se apoya en datos distintos. A ver, todos los días que hay un partido de fútbol, que vamos a ver, que tú puedes ver la repetición de una jugada de un partido de fútbol desde varios ángulos en cámara lenta y el hecho es el mismo, ha pasado el mismo hecho, pero dependiendo de Del equipo, qué equipo es, exactamente, dependiendo de qué del equipo equipo que eres, sigas. ese mismo, exactamente, ese mismo hecho que todo el mundo está viendo lo mismo, porque está ahí en la televisión, y sin embargo es interpretado de distinta manera, y no se ponen de acuerdo nunca, en un hecho tan puntual y tan sencillo como un lance de un juego, ¿no? No te digo ya otros hechos que son muchísimo más complicados, ¿no? Pero como dices, esto lo sabemos del día a Sí, día. sí, esto lo sabemos del día a día, ¿eh? ¿Qué han hecho de original? Claro, pero esto es una cosa importante en la ciencia, porque una cosa es que tú creas algo que pasa y que tú lo ves, y otra cosa es que tú hagas experimentos controlados para ver que es cierto. Y entonces, el sesgo partisano han hecho eso. Es decir, han hecho experimentos y han demostrado que este sesgo es parte de la naturaleza humana, vamos a decir. Lo que no se sabía, lo que no se sabe es de dónde viene y cuál es la causa de este sesgo. Y aquí venimos otra vez de nuevo como hipótesis, ¿no? Hipótesis de por qué surge este sesgo. Entonces hay dos ideas principales. Uno sería la protección de la identidad. Es decir, yo soy parte de un grupo y me siento identificado con ese grupo y entonces, de acuerdo a esa identificación, pues yo no quiero aceptar hechos o frases, en fin, o afirmaciones, lo que sea, que van en contra de la identidad mía, ¿no? O sea, a la que yo pertenezco. Por lo cual tiendo a rechazar eso. Entonces, si algo amenaza esa identidad, lo rechazamos. Esa sería la hipótesis de, digamos, la identidad, ¿no? Y luego la otra es la información diferencial. ¿Qué es esto? Pues que yo me he hecho de un grupo, de un partido político, de una asociación o lo que sea, porque he recibido información parcial
no todo el mundo va a recibir toda la información. Entonces, unos reciben una parte de la información y con esa parte de la información sacan una conclusión. Y se identifican con esas conclusiones. Y en cambio otros tienen otro tipo de información parcial, que no es falsa, pero es parcial, y con esa otra información llegan a otras conclusiones y se identifican con otro grupo, ¿no? Entonces, esta información diferencial es lo que haría que la gente llegara a conclusiones diferentes. Y esto todavía no estaba, digamos, determinado por la ciencia, porque claro, todos los experimentos que habían hecho con grupos de personas y tal, pues, por ejemplo, si intento averiguar por qué los conservadores y los progresistas piensan distinto, o los republicanos con los demócratas, o lo que sea, ¿vale? Pues la gente viene de dos, ya viene, digamos, deformada. Primero participa un grupo y segundo ya ha tenido información diferencial. O sea, las dos cosas están mezcladas. Entonces yo no puedo saber, no puedo distinguir, no puedo separar esas dos causas posibles, es decir, formo parte de un grupo y tengo información. Claro, yo soy demócrata, por ejemplo, y además lo que escucho son noticias de demócratas, con lo que, Claro, claro, la gente ya viene conformada, que eso es una de las cosas que también hablan los autores luego, que es una especie de círculo vicioso que sucede con esto. Porque claro, si tú formas parte de un grupo y tienes tendencia a aceptar la información que favorece al grupo, pues esa es la información que aceptas, que refuerza tu postura, que te hace sentirte más perteneciente a ese grupo, y los otros hacen exactamente lo mismo. Con lo cual, esto también es un mecanismo que explica la polarización. O sea, la polarización es ese círculo vicioso de este sesgo que va, digamos, en ciclos aumentando su intensidad y al final tenemos una serie de posiciones irreconciliables en donde todo el mundo rechaza lo que no le conviene y así evidentemente ya llega un momento que no se puede ni discutir ni hablar. Lo que decías tú, no voy a convencer a alguien que ya está totalmente convencido de otra cosa, ¿no? Y es un problema. Bueno, por eso, precisamente, esta es una de las razones por la que es interesante estudiar científicamente este tipo de problemas, ¿no? Entonces, bueno, la historia es eso, que no sabían los científicos si era proteger la identidad, y por eso creó una serie de cosas y no creó otras, o que hemos tenido una información diferente. Y entonces no podemos separar esto, y lo que tenemos que hacer es un experimento en donde, bueno, pues intentemos solamente hacer una variable, estudiar solamente una de las variables, no las dos. Las dos variables serían la identidad y la información diferencial, y aquí lo que queremos es que solamente la identidad sea lo que podamos establecer un experimento en el que solo la identidad, es decir, no haya ninguna información previa, pero sea esa identidad la que genere el sesgo o no lo genere. Es decir, vamos a ver si solamente con identidad. madre mía, ¿cómo se organiza un experimento de esos? Porque es que no se me ocurre nada. Vale, pues esto lo que hacen los investigadores de un departamento de psicología de la Universidad de Texas, que publican esto en una revista que se llama Psychological Science, o sea, ciencia psicológica, y los investigadores son tres, que se llaman Tyler Haveney, Leah Naon y Bertrand Garowski, que tiene así nombre polaco. Bueno, pues estos se inventan un experimento muy interesante en donde dan identidades grupales nuevas y arbitrarias. Es decir, van a coger a personas, luego explico los experimentos, y les van a asignar a unos grupos arbitrarios. ¿De acuerdo? Con lo cual, si alguien tiene un sesgo, como le ha asignado un grupo del que no conoce nada previamente, solamente le ha asignado ese grupo, si el sesgo aparece, es porque la persona inmediatamente ya se está identificando con el grupo, no porque tenga ninguna información diferencial, ¿no? Entonces, esto es un experimento pues, prácticamente de laboratorio, que además me parece a mí bastante elegante. ¿Qué hacen entonces? Pues bueno, lo que hacen es inventarse grupos, ya digo, que no existen. Por ejemplo, el grupo, bueno, en principio lo que hicieron fue ya digo, bueno, ahora cuento los dos experimentos, pero para que lo entendamos, me invento dos grupos que no existen, el grupo Australia y el grupo Grecia, vamos a poner. Entonces, cojo unos participantes que los recluto por internet y los asigno aleatoriamente al grupo Australia o al grupo Grecia. Los participantes serán americanos. A ver, yo no soy ni de Australia ni de Grecia, me han asignado, ¿no? Me asignan. Y ahora me dan una serie de frases sobre Australia y sobre Grecia que yo tengo que ver si son verdad o no. Entonces, ¿las acepto o no las acepto? Claro, si no hay sesgo, pues básicamente no habría diferencia que sea sobre Grecia o que sea sobre Australia. Son algunas beneficiosas para Australia, otras beneficiosas para Grecia. No habría una diferencia estadística de lo que acepto bueno o malo de Australia o de Grecia. Me da igual. Si
no tengo ninguna información y no hay ningún sesgo. Pero si me aparece un sesgo, es porque me han asignado un grupo. Es decir, si acepto más fácilmente lo que es bueno de Australia cuando estoy en el grupo Australia, o acepto más fácilmente lo que es bueno para Grecia si estoy en el grupo Grecia, pues eso quiere decir que porque estoy asignado a ese grupo, y esto, insisto, he sido al azar, se produce el sesgo, ¿no? Pero claro, como hemos dicho antes, esto también interacciona luego con información, porque una vez que yo acepto mejor la información de un grupo, esa información me refuerza, lo hemos mencionado antes, mi pertenencia a ese grupo, con lo cual, claro, al final yo, vamos, me distancio de los O otros, sea ¿no? que la información que les da en principio es información sobre Australia y Grecia mezclada Sí. a todos, y simplemente lo que a uno le han dicho es que tú eres Grecia y tú eres Australia, ¿no? O sea, pero la información que le dan es la misma a todos. Sí, la información que le da es la misma en el sentido de que hay de esas 60 frases, pues hay verdaderas y falsas, favorables o desfavorables a los dos grupos. Y en principio, si no hubiera ningún sesgo de grupo, las frases tendrían que ser estadísticamente aceptadas o rechazadas igual. No tendría que haber ninguna diferencia. Crearon también un grupo de control al que le Sí, mandaban sí, efectivamente. las preguntas. Exactamente, Ajá. Ángel. Ese es el buen diseño de experimentos. De hecho, mira, te cuento los dos experimentos. En primero, el que es muy interesante, porque realmente el primero que hicieron no estaba bien diseñado. Porque lo que hicieron fue, primero de todo, les dijeron que iban a asignarles a un grupo, pero que dependía de su personalidad. Les hicieron un test de personalidad que era falso. Pero les dijeron que de acuerdo a su personalidad, usted pertenece al grupo, en este caso empezaron con dos grupos, al grupo de Inglaterra o al grupo de Francia, que fueron los dos primeros grupos que pusieron. O sea, que ya de entrada la persona había sido un poco manipulada para hacerle creer que estaba más inclinada a pertenecer al grupo donde le ponían. Y entonces aceptaba más fácilmente pertenecer a ese grupo. Muy bien, entonces lo que hicieron fue, además, utilizaron una técnica que se llama la teoría de detección de señales, que permite distinguir lo que las personas son capaces de detectar o no la verdad y falsedad de las cosas, y luego el umbral de aceptación de las cosas. Es decir, cuánto de verdad tiene que ser para que lo acepte, aunque vaya en contra, cuánto de mentira tiene que ser para que lo rechace, aunque vaya a favor. Es decir, hay umbrales de aceptación, digamos. O sea, yo puedo identificar lo muy gordo falso o lo muy gordo verdadero. Oye, eso la gente lo acepta. Pero lo que ya hay una cierta, en fin, una cierta ambigüedad, pues la gente tiende a aceptar lo que le conviene más, ¿no? Entonces ellos fueron capaces de distinguir entre estas dos cositas, ¿no? Entre estas dos variantes. Bueno, entonces en el experimento uno lo que hicieron fue con 563 participantes que pudieron aceptar, digamos, reclutar, pues hicieron dos equipos, el equipo Inglaterra y el equipo Francia. Les dieron 60 afirmaciones a cada uno, unas verdaderas, otras falsas, otras favorables y otras desfavorables. Y lo que encontraron fue que, en principio, la manipulación esta del test funcionó. Cuando le asignaban a un grupo a las personas, tenían más tendencia a identificarse con el país. Ellos, evidentemente, eran americanos, pero se identificaban más con el país asignado, ¿no? Y luego además vieron que efectivamente el umbral de aceptación variaba. Es decir, si estabas en el grupo Inglaterra, aceptabas más fácilmente las cosas favorables y no las aceptabas tan fácilmente las desfavorables. En cambio, en el grupo Francia, pues las aceptabas igual, pero al revés. Es decir, las favorables para Francia las aceptabas mejor, ¿no? Entonces, aquí lo que pasó fue que no se dieron cuenta los investigadores que cuando asignaron a la gente al equipo Inglaterra, los americanos tenían ya una información previa. Tenían más simpatía por el equipo Inglaterra que por el equipo Francia. Con lo cual los resultados que encontraron no fueron simétricos. Es decir, era más fácil que los del equipo Inglaterra aceptaran cosas favorables que los del equipo Francia, porque en el fondo no estaban exactamente igual de no sesgados. Y había un sesgo. Ya estaban sesgados Ya antes de estaban empezar. sesgados de antes, lo cual era bastante ya, digamos, ilustrativo de que hasta cierto punto la información previa o a qué grupo perteneces, si eres anglosajón, por ejemplo, ¿no? O hablas inglés, ya te estás asignando a un grupo más que a otro. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, pues hicieron otro experimento en donde volvieron a hacer dos equipos, esta vez el equipo España y el equipo Grecia.
y son equipos reales. O sea, me refiero que los autores se crearon estos dos equipos de verdad, lo cual, bueno, ahora ya no sé si funcionaría, porque después de lo que ha dicho Trump en contra de España, pues igual estos experimentos ya también salen Claro. sesgados, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, lo hicieron lo mismo, en este caso con más participantes todavía, 848, y les pusieron esas 60 frases. De nuevo, favorables o desfavorables, verdaderas o falsas. Por ejemplo, España tiene más premios Nobel que Grecia. Pues no lo sé. Yo ahora mismo no sé si tiene más o no. Pero si tú eres del equipo España, tienes tendencia a decir sí. Pero si eres del equipo Grecia, tienes tendencia a decir no. Entonces, bueno, en frases así, donde no tengo clara la verdad o la falsedad, puede ser verdadero o falso, ¿vale? Pues ahí lo Arri- digo. Arrimo el ascua a mi sardina, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Bueno, pues en este caso lo que vieron claramente es que efectivamente el sesgo aparecía. El sesgo era que los del equipo España aceptaban más cosas favorables, menos cosas desfavorables. El equipo Grecia aceptaba más cosas favorables para Grecia y menos desfavorables. Y prácticamente era totalmente simétrico. Es decir, aquí no había ninguna información previa de Grecia o de España y para esta gente participante, y ahí se vio claramente que solamente asignarles a él, al equipo al que nunca habían participado y solamente ya les asignaban, ya les generaba un sesgo, ¿no? Entonces, lo que los autores concluyen es que efectivamente la hipótesis de la protección de identidad es posiblemente la que está dentro de este sesgo partisano, que la información sí que importa. Obviamente también hemos visto que la importación importa, o sea, la información importa, pero desde luego no es toda la historia. O sea, no por tener la información veraz auténticamente los mismos hechos, lo que hemos dicho antes de la repetición del penalti o tal del fútbol, ¿no? No por tener el hecho, la gente va a aceptar la realidad sin ningún tipo de sesgo. Y esto es una cosa, pues, un poco inquietante, pero, o sea, porque claro, lo que quiere decir es que incluso si yo tengo la misma información, los mismos hechos relevantes, pues dependiendo de mi historia anterior, de a qué grupo pertenezco, de con qué me identifico, pues no voy a concluir las mismas cosas. Entonces, esto tiene mucho que ver con la lucha contra la desinformación, que está tan de moda ahora. Es que hay un bulo y el bulo voy y lo voy a desmontar. Entonces hay gente que se dedica de verdad a desmontar bulos. O sea, dedica mucho esfuerzo a desmontar bulos, pensando a lo mejor que desmontando el bulo la gente va a cambiar de opinión. Y no necesariamente va a ser así, por desgracia. Porque si ya está muy identificado con un grupo, pues es muy difícil desmontar según qué bulos y es muy difícil hacerte cambiar de opinión, en particular porque ya has estado dentro de esa espiral, digamos, de autorreforzamiento de la creencia. Con lo cual no es que sea un bulo solo inicial, no, es un bulo que se une a lo mejor a otro montón de cosas que están ahí y que te están haciendo creer determinada forma. Ahí yo lo que veo es que evidentemente si tú ya tienes una opinión previa, pues vas a intentar reforzar eso. Claro. Pero si tienes dudas, ahí es donde viene bien lo de los bulos. Sí, Que es que ahí ya te encuentras a eso como si te encontraras ante una pizarra vacía, ¿no? Y entonces formas opinión. estoy de acuerdo, pero siempre que seas una mente independiente. Es decir, tú has podido tener sesgos de razonamiento aparte de este, ¿no? Pero el sesgo partisano yo creo que tiene, como todas esas cosas, ¿no? O sea, ¿por qué la mente humana es así? Y yo creo que tienes que encontrar esto en la evolución de nuestra especie. O sea, nada tiene sentido sino la luz de la evolución. Eso decía un investigador en biología. Y yo también digo que en psicología tampoco nada tiene sentido más que la luz de la evolución, porque la psicología es evidentemente biología. O sea, es de nuestro cerebro. Es como nuestro cerebro se ha estructurado a lo largo de los años y de los millones de años para sobrevivir. Y para sobrevivir era muy importante pertenecer a un grupo. Y si tú no pertenecías a un grupo, estás excluido del grupo, prácticamente se suponía la muerte. Hace un millón de años, las tribus que había por ahí, estar excluido del grupo era la muerte. Con lo cual hay mecanismos que o sea, que, digamos, favorecen que tú sigas en el grupo. Que tú sigas en el grupo. Y hay bueno, una metáfora por ahí que leí en un libro, me parece que es Pablo Malo el que escribió el libro, y dice lo siguiente, tú imagínate que formas parte de un grupo, no sé, que cree que la Tierra es plana, por ponerlos una cosa que es clara, evidentemente falsa, pero tu identidad de grupo es los que creen que la Tierra es plana, y tú formas parte de ese grupo. Y un día te vas a tu casa y lees un libro y te convences tú solo de que la Tierra es esférica.
Y dices, oye, mira, voy a volver al grupo y mañana se lo voy a contar. Estamos todos equivocados. ¡Qué error! Todos van a ver la luz porque yo se lo voy a explicar y van a ver inmediatamente que la Tierra es esférica. Entonces llega ese señor por la mañana, vamos a llamarle Pepito, y Pepito dice, oye, que he descubierto, ¿qué le va a pasar a Pepito cuando diga que la Tierra es esférica? Que lo van a echar del grupo. Sacrilegio. Exactamente, sacrilegio. Exacto. Con lo cual, ¿qué va a hacer Pepito si tiene una identidad, o sea, valora mucho el pertenecer a ese grupo? Pues callarse, no va a decir nada, no va a intentar convencer nada, va a seguir en el grupo y bueno, ya verá, a ver si luego encuentra otro, se va del grupo que le da la supervivencia y encuentra otro para poderse adaptar a ese grupo. Pero no se va y se queda solo. No, en principio no, porque nuestra psicología es pertenecer a un grupo. Tenemos que pertenecer a algo. Entonces, eso es en general. No te digo yo que no haya mentes independientes y gente, evidentemente, que haya sido, digamos, educada para pertenecer al grupo de lo racional. Es decir, mira, yo voy a pertenezco a este grupo que analiza la información y no me caso con nadie, como se suele decir, ¿no? Que también es un grupo. Podríamos decir que podemos pertenecer a ese grupo, que es un grupo bastante interesante al que pertenecer, en mi opinión, ¿verdad? Pero la mayoría de la gente no funciona así y entonces el pertenecer a un grupo y esa psicología de pertenecer, de pertenencia, que es muy importante, pues puede tener que ver con este sesgo. Y lo interesantísimo de esto para mí es que el sesgo es tan brutal, podemos llamar la palabra, que incluso cuando te asignan en un experimento a un grupo ficticio, o sea, Grupo España o Grupo Grecia, el sesgo se manifiesta. O sea, ya está ahí, en el paso uno de asignación de grupo. Es lo que tú decías, ahí, evolutivamente hablando, hemos evolucionado precisamente para reaccionar de esa manera, ¿no? Porque nos va la vida en ello. Efectivamente, o nos iba la vida en ello, ahora a lo mejor no. Nos iba la vida en ello, ahora no, pero Claro, ya pero ese es el problema, ¿no? Que ahora mismo pertenecemos a grupos que están a veces enfrentados. Antes las guerras eran con palos y piedras, pero ahora tenemos grupos ideológicamente o religiosamente o políticamente enfrentados. Y en fin, las herramientas de ese enfrentamiento, aunque solamente sean las redes sociales, los insultos, en fin, los exabruptos que se emplean, se amplifican, llegan a miles de millones de personas, cuando antes era no, antes era una tribu contra otra, un grupo contra otro, y el daño era limitado. El daño para la especie es limitado. Pero ahora mismo nuestra propia tecnología, como no hemos sido capaces de desarrollar una tecnología para modificar nuestra psicología o para por lo menos domesticarla un poco, para entenderla, no sé, para saber cómo estamos hechos a lo largo de nuestra evolución, esa tecnología a mí me parece que no está, porque no nos enseñan estas cosas, ¿verdad? En cambio, la otra tecnología sí está, la tecnología, pues bueno, de los móviles, incluso, pues eso, tecnología de guerra, de armas, etcétera, todo lo que quieras, esa tecnología es peligrosa y tenemos una psicología de hace millones de años que no ha evolucionado y que no sabemos cómo es, que pensamos que creemos así porque somos libres, porque no tenemos influencia, porque, ¿sabes? Los seres humanos no son biología. Y claro, con esa idea, más toda la tecnología que tenemos, esto empieza a ser peligroso. Y bueno, lo estamos viendo todos los días, desgraciadamente, en lo que sucede en el mundo, ¿no? En las noticias del mundo, que vete tú a reconciliar, pues a, no sé, a cualquiera dos que están en ideologías opuestas. Es muy difícil. Y bueno, pues entender estas cosas ya primero supone que las tengamos que aceptar y luego a lo mejor, sabiendo cómo somos, oye, podemos intentar modificar cómo reaccionamos, ¿no? Que es un poco lo que va dentro de todas estas cosas de, no sé, estos intentos bien intencionados, pero que a lo mejor no se basan en ciencia o en conocimiento psicológico el odio, la cultura del odio, no sé, en fin, esas cosas que intentan. El delito de odio, a ver, si está en nuestra psicología el odiar. O sea, realmente, ¿por qué odiamos? Porque pertenecemos a un grupo y odiamos al otro. Y esto viene de nuestra evolución también. Entonces, el hacer un delito de esto, no sé si es la mejor herramienta para evitar el odio. A lo mejor hay que educar, hay que efectivamente hacernos aceptar como somos, o sea, que explicarnos cómo nosotros somos, con todos esos estudios que hay, y bueno, educarnos de otra manera, ¿no?
Pero bueno, todo esto que digo es ciencia ficción. Ahí queda de todas formas, y bueno saberlo. Por lo menos que algunos de los que te escuchan, incluido yo, en algún momento cuando escuche algo pueda pensar, bueno, a lo mejor tengo que... Bueno, yo os propongo un experimento a todos y es que cambiéis de equipo. A ver, a lo largo de la semana vamos a hacerlo con el fútbol, ¿no? Dejar de ser del Madrid o del Barça o del Atlético de Madrid o lo que seáis. Voy a ser un 50% del Madrid y otro 50% del Atleti. O voy a intentar cambiar de equipo. A ver si eso hace que yo cambie la manera de percibir Ya, la pero realidad. a lo mejor te echan de la familia. No, claro, ese es el problema. Pero bueno, no se lo cuentes a nadie, pero intenta hacer el experimento tú. Voy a cambiar de equipo, porque al fin y al cabo cambiar de equipo de fútbol de verdad, no nos va la vida en ello. Pero sí que nos podría hacer entender mejor a nosotros mismos cómo aceptamos esos hechos, cómo los interpretamos, ¿no? Y darnos cuenta de lo que pasa, ¿no? Y yo creo que sería un experimento muy interesante, pero efectivamente peligroso, porque te metes con la Peligroso. familia. Lo que decía antes del de que la Tierra es esférica, ¿no? Exacto. Muy bien. Bueno, muy interesante. Hemos llegado al final. Ha pasado y es la hora de despedirnos hasta dentro de un par de semanas. Así que espero que les haya gustado a los oyentes, que hayan aprendido algo, que les haya dado material para reflexionar, material para discutir en familia, pero con moderación, porque ya sabemos las discusiones estas a que nos lleva. Y si no están de acuerdo, que nos dejen algún mensaje, pero que sea suave, por favor. Eso es. Que nosotros no formamos parte de ningún equipo, que estamos para todo el mundo. Muy bien. Bueno, pues buena ciencia y hasta pronto. Eso es. Hasta el próximo, Jorge. hasta el Muchas próximo programa. gracias. Han escuchado ustedes Ciencia Fresca. Un programa de cienciaes.com elaborado por Jorge Laborda Fernández y Ángel Rodríguez Lozano. En nuestra página web, cienciaes.com, les ofrecemos una amplia colección de programas de divulgación científica en español. Si le agrada nuestro trabajo, visite nuestra web y colabore a su mantenimiento con una donación. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.